Muy bien, hola, buenos días. Damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen por internet, a los que están arriba en el gallinero también, a los que están abajo dentro de la cueva. Bien, estamos contentos de estar aquí. En medio de una semana de malas noticias, es bueno encontrarnos y recordar que nuestro Dios es poderoso, ¿a que sí? Como hemos cantado en una canción, y que también es bueno y que no nos dejará caer. Así que nos vamos con esta convicción del Dios en el que creemos y también con lo que vamos a recibir ahora a través de la exposición de la palabra. Así que hoy es un día muy especial, tenemos invitados especiales, Jordi y su esposa que están con nosotros, Andrea, y ellos son pastores de Morón y para nosotros es un privilegio que puedan estar con nosotros, compartir la palabra y aprender de lo que Dios ha puesto en su corazón. Así que Jordi, por favor, puedes pasar aquí al frente y vamos a tener una palabra de oración. El otro día estábamos recordando que cuando abrimos la palabra, Dios utiliza instrumentos humanos como nosotros, pero es Dios el que está hablando y usándonos. Así que vamos a tener la disposición de que Dios quiere decirnos algo a cada uno de nosotros en esta mañana. Señor, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra y disfrutarla y poder escucharla también en la boca de nuestro hermano. Pedimos, Señor, que tú lo utilices entre nosotros y que tú también bendigas su ministerio junto con su esposa allí en la iglesia donde tú les has puesto, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es preciosa y útil para nuestras vidas, Señor, y que pueda hacer un bien en esta mañana por tu espíritu en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros entornos. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenido. Adelante, Jordi. Muy bien, pues ante todo, damos muchas gracias a Dios por poder estar aquí. Yo le decía a Pepe que mi nombre me delata de dónde soy, porque de Jordi no soy muy andaluz, pero es cierto que muchas veces habíamos escuchado mucho hablar de esta iglesia, pero nunca habíamos estado aquí. Y para nosotros fue una sorpresa y a la vez un regalo poder estar aquí, ¿no? Y siempre que nos juntamos con hermanos en diferentes lugares nos damos cuenta de que tenemos familia en todos los sitios. Y eso es muy bueno, porque es algo que hemos cantado, no decimos que Dios es bueno. Pero tiene que ser más que una frase bonita que decimos. Es que decimos que Dios es bueno porque sabemos que Dios es bueno. Y también, yo no quiero, pues después se me olvida, que traeros todo el amor y todos los saludos de la iglesia allí en Morón, de la Frontera, que si alguna vez os pasáis por ahí y no sabéis dónde ir, allí hay un sitio donde os vamos a recibir con mucho cariño. Y me gustaría no demorar mucho lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Y ahí está la pregunta que creo que tenemos que contestar todos esta mañana. Yo cuando hace un tiempo estaba orando y estaba recibiendo esto, decir que primero los que compartimos lo que recibimos es para nosotros. Primero es para nosotros. Después, igual el Señor quiere que lo compartamos. Hay cosas que quiere que queden en nuestro interior. Pero hubo un tiempo que yo estaba muy liado, muy atareado con muchas cosas. Iba como con el piloto automático, siempre como vamos mucho. Y hubo un hermano que me dijo, para un momento y piensa que primero de todo lo que Dios quiere es estar contigo. Y empecé a parar y a meditar mucho y decía, bueno, y yo me pregunté, digo, bueno, yo soy amigo de Dios. Yo estoy seguro que si os hago esta pregunta, la respuesta de todos es, sí, por supuesto, yo soy amigo de Dios. Yo también lo decía. Pero cuando empecé a indagar lo que es ser amigo, quizás ahí empecé a dudar un poquito. Porque sabéis una cosa, estamos en un mundo que hay dos palabras que están súper desvirtuadas, el amor y la amistad. Hoy se dice amor a cualquier cosa. Y si vamos a hablar claro, a mí me gusta hablar claro, el amor no es sexo y el mundo nos vende eso. Y hoy en día, en el que una extensión ya de nuestro propio cuerpo, que es el móvil, todos tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestras cosas y entonces yo tengo 200.000 amigos. Ahora, a mí me gustaría preguntarte cuáles de esos amigos que tú tienes, y algunos ni sabes quiénes son, cuando tú necesitas a alguien van a estar a tu lado. Y es más, ¿cuáles de esos amigos te conocen realmente como eres? Porque también las redes sociales son muy buenas,
si lo sabemos utilizar. Pero en esas redes nosotros vendemos lo que la gente quiere que vean de mí. Tú te pones en Instagram y entonces me sale la foto del sitio donde has estado, todas las cosas, todo parece muy bonito. La mejor foto, la que estoy más guapo, la que estoy más así, la que estoy más así. Pero ese soy yo. O eso es lo que yo quiero que vean de mí. Pero al final, yo cuando tengo problemas necesito a alguien que esté a mi lado. Y decimos, sí, Dios está a nuestro lado, sí, pero Dios utiliza personas para que estén a nuestro lado. Una persona que me conozca, una persona que me quiera, una persona que sea capaz de decirme hasta la que no me gusta escuchar, porque me quiere. Y al final esto es lo que necesitamos. Y yo os digo una cosa, es cierto que a veces pues con mi esposa vamos, conocemos mucha gente, y yo siempre digo, tengo muchos conocidos, muchísimos. Ahora amigos, los cuento con los dedos de una mano. Los que yo puedo decir que son amigos de verdad. Y yo me preguntaba, digo, bueno, pero ¿qué es la amistad? Y cuando fui a ver lo que nos dice el diccionario, que qué es la amistad, dice algunas cosas muy relevantes, porque dice que la amistad es una relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia, afecto personal, puro, desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. Es muy interesante ver que lo que Dios me está diciendo es, primero, que la amistad con alguien es completamente desinteresado. Yo no soy amigo tuyo por lo que tú me puedas dar. Yo no soy amigo tuyo por lo que pueda sacar de ti. No, somos amigos. Es completamente desinteresado. Pero también dice que es algo que nace en un momento, por supuesto, pero que la amistad es algo que se tiene que fortalecer. Y el diccionario dice cómo se fortalece. Y es con el trato. Estando juntos, pasando tiempo juntos. Muchas veces cuando estamos con nuestro marido, con nuestra esposa, a mí me encanta pensar que lo primero que yo fui de mi esposa fue un conocido, punto. Y después fuimos amigos. Y después seguimos. Pero era muy necesario para nosotros conocernos, sin nada en medio, sin ningún interés de nada, ser amigos, disfrutar de una buena amistad, y después Dios quería otra cosa. Pero fue bueno irnos conociendo cuando no había ningún interés en ese momento, porque era todo desinteresado. Pero sí es cierto que cuando nos miramos a nosotros en la iglesia, y nos miramos como cristianos, cuando ya llevamos mucho tiempo, muchas veces nosotros vivimos una vida sabida, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Mirad, nuestro hijo pequeño, que ya no es tan pequeño, porque aquí donde nos veis somos abuelos, y encantados de la vida, es lo más bonito que hay. El día estábamos en una iglesia y todo era adolescente y todos sus amigos se bautizaban. Y le dijeron, oye, ¿por qué no te bautizas tú también? Pues mira, se bautizan todos. Y él dijo, no, yo no. Dijo, ¿pero por qué? Dice, no, porque, a ver, tienes que haber tenido una relación personal con el Señor y yo no la he tenido. Pero él, el día que la tuvo y se bautizó y compartió su testimonio, dijo una cosa muy interesante, que dijo, mira, yo nací en la iglesia, he ido toda la vida a la iglesia y sé lo que tengo que decir, cómo me tengo que comportar para que la gente crea igual lo que no soy. Porque hay un lenguaje que aprendemos, unas formas que aprendemos, pero que las aprendamos no significa que las vivamos, significa que sabemos lo que tenemos que hacer. Pero no estamos llamados solamente a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, sino a vivir todas esas cosas. Y es cierto que aunque decimos que con los años, hay una frase que dice que la experiencia es un grado, ¿no? Es verdad. Pero también os digo una cosa, la experiencia, si no va ligada por la humildad, se vuelve orgullo. Y muchas veces nosotros, igual a Pepe le pasa lo mismo, los que estamos más acostumbrados a compartir, podemos cometer un gran error. Yo ya lo sé hacer. Llevo mucho tiempo haciéndolo. Yo ya tengo cosas preparadas, yo puedo coger aquí la que sea, yo lo hago. Ese no es el plan. Ese no es el plan. El plan es que aunque el Señor nos dé cierta experiencia,
La experiencia bien ordenada dentro del Señor es que sabes que dependes cada día más de Él. Esa es la parte. Y al final lo que nos falla es que a veces andamos por inercia y muchas veces tú y yo sabemos que las cosas no están demasiado bien, pero no lo mostramos. No lo mostramos. Y al final, ¿qué es lo que falla? Al final, hoy en día, una de las cosas que más está fallando a nuestro alrededor es la parte principal de nuestra vida, que es nuestro tiempo con el Señor y nuestra amistad con el Señor. Y al final estaba diciendo el diccionario que es una amistad que nace, claro que nació, hubo un día que tú conociste al Señor y todo empezó. Pero dice que se fortalece, se tiene que fortalecer. Está pensada para que cada vez sea más fuerte, pero solamente tiene una forma de fortalecerse, que es con el trato, estando juntos. Esa es la forma de fortalecerse. Y sabéis, en la Biblia, en Santiago 2:23 nos dice que hay un hombre que dice que fue amigo de Dios. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero aquí hemos cantado que creemos en el Señor. Y hemos dicho muchas cosas que podemos experimentar del Señor. Pero es cierto que si miramos a Abraham podríamos decir, bueno, sí, dice que fue llamado amigo de Dios, pero ¿qué es lo que creyó Abraham? Dice que creyó a Dios. Pero es que Abraham creyó quién era Dios. Él no conocía a Dios. Él tenía su vida, él tenía su ganado, era una persona que le iban bien las cosas y alguien le habló. Y él confió y creyó que quien le hablaba era Dios. Y obedeció, y nos dice la Biblia, sin saber a dónde iba. Creyó a Dios. Pero no solamente creyó a Dios, sino que creyó en lo que él decía. El Señor le prometió una tierra que él pudo ver y una descendencia que no vio, tan grande como él se la prometió. Pero le creyó. Y además creyó en las promesas que Dios le hacía. Y me gustaría preguntarte esta mañana, ¿cuántas promesas de Dios conoces? Esto está lleno, lleno de promesas de Dios. ¿Cuántas conoces? Porque en los momentos más complicados tenemos que tirar de lo que Dios promete. Porque también nos dice la Escritura que aunque tú y yo seamos infieles, Dios permanece fiel. Él no se niega a sí mismo. Él cumple con lo que promete. Porque fidelidad es eso, cumplir lo que uno promete. Y Dios es fiel. Y Dios cumple hasta el final. Los que fallamos somos tú y yo. Los que nos alejamos somos tú y yo. Él no. Hay una canción muy antigua, que no recuerdo bien el título, pero decía, el amor de Dios nunca se rinde. Y gracias a Dios que el amor de Dios nunca se rindió contigo. Y que el amor de Dios nunca se rindió conmigo. Porque aunque nosotros nos vayamos, Él continúa estando ahí. Él continúa estando ahí, al lado, al punto de una oración, al punto de un perdón. Está ahí, siempre está ahí. Y es el que nos manda a hacer y querer que venga. Y a Abraham le creyó, pero es que Abraham demostró que creía a Dios. Hablar es muy fácil. Vivirlo es diferente. Pero ¿sabes una cosa? Dios no nos ha llamado simplemente a hablar. Nos ha llamado a vivir. Y cuando yo vivo cosas que el Señor me dice, es cuando creo realmente lo que Él me dice, porque lo experimento en mi propia vida. Y al final, si creemos en Dios es porque le conocemos, porque le oímos, porque queremos seguirle. Y al final Dios, cuando habla, y Jesús está hablando de que Él en Juan 10 es el buen pastor, marca un tema muy importante. Él dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, por supuesto, pero las mías me conocen. Y dice que el conocer tiene otras repercusiones, porque dice que me conocen y yo las conozco, pero ¿sabes lo que hacen ellas? Me siguen. En nuestra vida Dios siempre va delante, siempre tiene que ir delante. Hay un texto, sabéis, muy conocido, cuando ya el pueblo de Israel, después de estar 40 años en el desierto, de estar ahí dando vueltas por su incredulidad, por su pecado, llegan ahí al Jordán y tienen que cruzar y la tierra prometida está ahí. Y tienen que cruzar ese Jordán que para muchos de los pueblos que estaban ahí era como un Dios que les protegía. Dios dice, yo voy a ir delante.
Yo voy a ir delante. ¿Por qué? Porque yo sé el camino por el que tenéis que andar y vosotros no. Y eso lo podemos extrapolar a nuestra vida. Él sabe el camino que tenemos que hacer y nosotros no. Porque Él ya ha estado allí y nosotros no. Pero dice, yo entraré y abriré el agua para que paséis en seco. Hay un problema, sí, pero yo me voy a ocupar del problema. Ahora, es muy interesante porque Dios dice, yo me voy a ocupar de tu problema, pero no va a pasar nada hasta que tú te mojes los pies. Yo tengo el poder. ¿Tú crees que Dios tiene el poder? Sí, lo hemos cantado. Pero Él dice, no ocurrirá nada hasta que tú des un paso de fe. Y Él les dijo a los sacerdotes, mira, hasta que no os metáis, no en la puntita, no, hasta que entréis dentro y estéis apoyados dentro, yo no voy a hacer nada. Ellos lo hicieron y Dios actuó. Y creer en Dios no significa decirlo, es dar pasos de fe. Y un paso de fe es aquel, hace muchos años, un hermano que ya está con el Señor, me explicó lo que era un paso de fe. Y cuando nosotros dejamos nuestro trabajo secular y empezamos a servir al Señor, era muy complicado. Porque a veces tienes un buen trabajo, en mi caso me gustaba mucho mi trabajo. A mí había gente que me decía, si el Señor te llama va a ser un problema, porque es que te gusta mucho lo que haces. Yo disfrutaba yendo a trabajar. Y este hermano me dijo, mira, tienes que dar un paso y esto es como que tú tienes un puente delante y hay mucha niebla y tú solo ves el primer peldaño. Tú no sabes si hay puente a partir de ahí, tú no sabes lo que va a haber. Pero tienes que pensar que si Dios te dice entra y anda, tú das el primer paso y tienes que confiar que el segundo lo vas a dar porque Dios te va a sostener. Y es todas las decisiones que tomamos en nuestra vida tienen que ser de esa manera. Entonces, es cierto que, como os decía antes, muchas veces vivimos una vida sabida. No sé si nos define a nosotros esto de que creemos, sabemos quién es Dios, sabemos en medio de todas las voces que escuchamos en este mundo quién es Dios y cuándo nos habla Dios. Porque hay una voz muy difícil que a veces es nuestra propia voz. A veces yo cojo mis deseos y cojo lo que yo quiero e intento convencerme de que esa es la voz de Dios para hacer lo que yo quiero. Y las cosas no salen. No es culpa de Dios, es que yo me he equivocado de voz. Pero muchas veces vivimos como creyentes y sí el Señor nos ha salvado. Por supuesto, yo pregunto, ¿a quién el Señor ha salvado? Pum, muchos levantaréis la mano. Yo he creído en el Señor y el Señor me ha salvado. Pero ¿sabéis una cosa? Eso es la mitad del Evangelio. Y a veces vivimos solamente con la mitad del Evangelio. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere una vida medio vivida. El Señor dice que nos da una vida abundante, quiere una vida entera vivida. Pero ¿sabes qué? Encontramos un pueblo de Dios que es salvo, sí, por supuesto, porque eso depende del Señor. Pero que no hay transformación, que no hay renovación, que no hay cambio. ¿Qué ocurre? Porque sí, el Evangelio tiene la parte de que el Señor salva, no salva, pero también el Señor sana, el Señor transforma y el Señor renueva en nuestro caminar. Entonces, a veces nos quedamos con la mitad y no vivimos todo lo que es el Evangelio en general. Es mucho más que eso. Hay cosas que Dios ya nos tiene preparadas para el final. Estaremos con Él para siempre, sí. ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué? Él empieza aquí a trabajar con cada uno de nosotros. Entonces, en esta mañana, en el texto que tenemos aquí de Job, sabéis que Job es un libro que habla mucho del sufrimiento. Yo os tengo que ser sincero. Yo cuando estudié en la escuela bíblica, cuando estudié Job, tuve una crisis de fe. Y no me importa decirlo, cuando leí el primer capítulo. Porque yo dije, ostras, es que Job lo pasa muy mal, pero quien le mete en el ajo es Dios. Porque quien le dice al diablo, ¿has considerado a este? Que mira, es una persona temerosa de mí, ¿cómo es? ¿Lo has considerado? A lo mejor Satanás ni se había dado cuenta. Y dice, sí, claro, pero hombre, claro que te sigue, si le das todo lo que necesita, muy bien, toca lo que tiene y ya verás. ¿Sabéis que empieza a perderlo todo, pierde a sus hijos y él continúa ahí? Bueno, sí, pero ahora tócale la vida y verás tú si no. Pero también es muy interesante saber y recordar
que el diablo solo va a hacer y llegar donde Dios le permita. El diablo no puede llegar más lejos de lo que Dios permite. Y él dijo, muy bien, toca su salud, pero su vida no la puedes tocar. Tú no le puedes matar, porque su vida está en mis manos. Y él lo permitió. Y yo ahí tuve una crisis, ¿cómo puede ser esto? Luego lees todo el libro y te maravillas de cómo en los últimos capítulos Job descubre a Dios de una manera que no le conocía antes. Porque cuando sufrimos y pasamos por momentos malos, empezamos a ver a Dios de una manera que no entendíamos antes. Y vemos cómo Dios es nuestro sostén, es nuestro consuelo, que Dios está ahí realmente. Y él llegó al punto que, siendo un hombre temeroso de Dios, que dirían, bueno, conoce a Dios, hay esas palabras que dice al final, en el capítulo 42, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y qué bueno es que lo primero que hace cuando él descubre a Dios, lo siguiente es que dice, y me arrepiento. Y me arrepiento. Él discutió con Dios de ciertas cosas, pero Dios se presentó como quien es. Y él conocía a Dios en una magnitud que no la conocía antes. Y es verdad que el libro de Job tiene 3 amigos, que muy amigos no eran, pero es verdad que dicen, actúan de una manera que durante mucho tiempo ha pasado. Había una idea de decir, si te van mal las cosas es que algo has hecho. Esto es lo que decían ellos. Te va mal, te pone enfermo, es que tú estás muy mal. Tú has desobedecido a Dios, tú eres un pecador empedernido y todo va muy mal. Sí, pero bueno, pero es que en la Biblia vemos que uno se pone enfermo porque hay enfermedades y uno se pone enfermo. Hay enfermedades y muerte por el pecado y también enfermedades para la gloria de Dios. Pero todos decían, no, esto es que tú estás muy mal. Pero es cierto que entre todas estas cosas hay textos que, aunque ellos quizás lo estaban haciendo de una forma equivocada, pensando en Job, pero nos enseñan muchas cosas a nosotros que tenemos que considerar. Y el texto que vamos a ver con la ayuda del Señor en Job 22, del versículo 21 al 30, dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos, y libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Y vemos que hay primeramente 2 versículos que Dios nos dice algo que tenemos que hacer. Y a veces nos marca una urgencia de hacer algo. Después va a hablar de una condición. Y al final una consecuencia de todo lo que ha dicho antes. Pero empieza diciendo, vuelve. Vuelve. Si miramos el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces Dios repite, volveos a mí? Da media vuelta de cómo estás viviendo y vuelve otra vez a mí. Pero aquí lo que el Señor está diciendo es que el volver al Señor no es algo optativo ni que te tengas que pensar ni decir, bueno, ya lo meditaré y ya lo decidiré. Porque ¿sabes una cosa? Cuando haces eso y decides no decidir, ya estás decidiendo. Estás diciendo que no lo vas a hacer. Dice, vuelve, esa advertencia, pero el volver, Dios dice que vuelvas a Él, pero solamente vuelves cuando tomas una decisión personal de volver. Y le dice, ¿vuelve cuándo? Aquí Dios no está diciendo piénsatelo, no está diciendo míralo, dice ahora, ahora. Y yo no sé, esta quizás es un poco la ventaja cuando estamos en algún sitio que no conocemos a casi nadie, ¿no? Tú sabes cómo está tu vida. Tú sabes si estás viviendo cerca o no de Dios. Y a veces hay cosas que sí que a veces hay pecados en nuestra vida que nos separan de Dios, que rompen esa relación. Pero a veces también vivimos de maneras muy personales que busco lo mío, que busco hacer mis objetivos, no preguntar a Dios, que vivo a mi manera, y estoy dejando a Dios de lado. Y no estoy siendo amigo de Dios.
¿Por qué? Porque decimos que la amistad se fortalece con el trato. Yo no estoy teniendo trato, ningún trato con él. Porque creo que yo sé lo que me conviene y sé qué es lo que quiero. Y el Señor dice, vuelve ahora, y lo primero que dice es en amistad con Él. Porque ¿cuál es la única forma en la que nosotros podemos romper la amistad con Dios? Cuando desobedecemos, cuando pecamos. Incluso dice la Biblia que tenemos que pedirle al Señor que nos hable de aquellos que nos son ocultos, de que no sabemos incluso que los tenemos, pero que están rompiendo esa relación con Dios. Dice, vuelve ahora. Y ya le dice inmediatamente la primera consecuencia. Vuelve ahora y tendrás paz. Mirad, la paz de Dios no tiene nada que ver con estar tranquilo. Es algo que tú y yo no podemos explicar. Pero es algo que aún en medio de las peores tormentas que puedas vivir en tu vida, puedes enfrentarlas de otra manera. Y puedes estar tranquilo. Y esa paz no viene de que seamos más competentes para enfrentar la situación, sino que viene por con quien estamos. Él es quien nos da la paz. Y la paz, como muchas veces habréis escuchado, no es ausencia de guerra, no. Es paz en medio, como dice la canción, en medio de la tormenta. Y sabéis que el Señor nos dice, en Filipenses 4, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y os ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, y aquí vemos la magnitud, que sobrepasa todo entendimiento, no la intentes explicar, porque no la puedes explicar. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una paz que guarda. Pero yo no os conozco, no sé si estáis aquí de toda la vida, si sois creyentes de muchos años, si hay alguien que es la primera vez que viene, no lo sé. Pero todas las relaciones empiezan por estar en paz con Dios. Cuando tú y yo no conocíamos al Señor, nos habla la Escritura de que estábamos separados de Dios, con nuestra naturaleza pecaminosa que rompe esa relación con Dios, y lo primero que tenemos que ir es volver y hacer esas paces con el Señor, entrar en esa amistad y empezar. Pero es que en nuestra vida constantemente tenemos que volver y volver a arreglar las cosas. Porque yo no conozco a nadie, si alguien está aquí que es así, luego que me lo diga y que me explique cómo lo hace. Yo no conozco a nadie que no peque, que hay en todo un día. Ni de pensamiento, ni de habla, ni de nada. Siempre tenemos que volver. Pero él dice, volver ahora, porque es urgente. Porque nuestra vida depende de nuestra relación con Él. Tenéis aquí este manual de supervivencia. Tengo que reconocer que esta semana con mi esposa estuvimos viendo el vídeo. Vamos a ver un poco la iglesia y así. Pero ¿sabes una cosa? En ese estudio tan bueno de 1 y 2 de Tesalonicenses, ellos en medio de la dificultad podían vencer porque la victoria estaba con quien estaban. Al final nuestra supervivencia no viene de nuestra capacidad, sino de con quién vamos. Y ese es el Señor. Ellos lucharon en medio de que todo lo tenían en contra, pero sabían en quién habían creído. Incluso dicen que era una iglesia ahí no muy grande y que todo el mundo se enteró de quién era el Señor por medio de ellos. Y tiraban hacia adelante, tenían muy claro lo que habían creído. Entonces, dice que tendrás paz y te vendrá bien. ¿Hay alguien que no quiere que las cosas le vayan bien? Vamos, yo creo que no. Pero hay un versículo que leemos mucho en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y a veces me pregunto, ¿nosotros nos creemos esto? Porque a veces pensamos que nos ocurren cosas que no nos ayudan. Pero dice el Señor que todas las cosas que nos pasan nos ayudan para bien. También dice el Señor algo que yo nunca entendí y me cuesta entender, que dice que estemos gozosos cuando estamos pasando por pruebas. Pero si yo me quedo en esa parte del versículo, no se dice, no, pero es que la prueba produce esto, y esto, y esto, y hay esto. Y es algo que Dios quiere producir en nosotros. Y por supuesto, si todo va bien, nunca va a producir nada. Al final las cosas las aprendemos en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades. Y el Señor lo permite, porque dice que nuestra fe tiene que estar puesta a prueba constantemente. Entonces vemos que tenemos que volver, dice que ahora, y que tendremos paz
y que nos van a ir bien las cosas. Pero vuelve otra cosa que Él nos dice, toma ahora, otra vez, toma, pero ahora, la ley de su boca y pon sus palabras en su corazón. Mira, aquí es donde conocemos al Señor. Aquí es donde nos dice cómo es donde conocemos su voluntad, pero también nos dice quiénes somos nosotros y cómo somos nosotros y cómo Él nos ve. Cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que Él nos ofrece, cómo actúa con nosotros. Y dice que tomes esto, dice, y pon esta ley en tu boca y sus palabras en tu corazón. Al final la Biblia la tenemos que leer, pero no está solamente para ser leída o para ser conocida. La Biblia está para ser obedecida y para ser cumplida. Eso es lo que marca la diferencia. A mí me dicen que mentir está mal. Bueno, sí, mentir está mal, claro que está mal. Pero yo no sé qué está mal hasta que he mentido y he experimentado lo que ha pasado. Es pura teoría hasta que me doy cuenta de que Dios tiene razón cuando está hablando. Esto está mal. Y Dios siempre dice el qué y el por qué. Y siempre tiene una salida para nosotros. Un texto que conocéis perfectamente en Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y fijaros el orden que hace: no se aparte, medita, piensa qué es lo que dice y busca al autor de esto y pregunta por qué lo dice. Y luego dice, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que aquí está escrito. Y luego dice, y entonces, esto es una consecuencia, cuando ocurra esto, no antes, harás prosperar tu camino y las cosas te saldrán bien. Entonces, si yo digo, quiero que me salgan bien las cosas, dice, Señor, bueno, aquí tienes esto, léelo, medítalo, guárdalo y obedécelo. Y verás cómo las cosas cambian. Cambian en tu vida. Nadie dice que va a cambiar las circunstancias alrededor. Porque el Señor a veces no cambia las circunstancias, pero te cambia a ti en medio de las circunstancias. Y ahí termina todo. Yo vengo de una familia en el que aquí hay algún hermano que conocía a mi padre bien. Mi padre falleció hace 2 meses y medio. Y él siempre fue una persona muy violenta y todo lo arreglaba a golpes y tal. Y yo crecí en un ambiente de mucha violencia en mi casa. Y yo con 16 años buscaba a mi padre, nos buscábamos los dos. Y yo cuando me convertí, yo decía, Señor, si quieres poder, cambia a mi padre. Y Dios dijo, no le cambiaba. La situación era la misma, pero el Señor dijo, te voy a cambiar a ti. Y dejaron de haber todas las discusiones y todos los problemas. ¿Pero por qué? Porque Dios nos cambia a nosotros. Y Dios me enseñó a no entrar al trapo. Puso el pensar ciertas cosas, el confiar en ciertas cosas, y no siempre podía, pero Él iba limando, y las cosas cambiaron porque Dios te cambia a ti. Y a veces permite que las consecuencias sigan igual para que tú seas un testimonio de lo que Dios puede hacer. Mirad, a mí, las palabras mejores que yo he escuchado en mi vida es una vez mi padre y mi madre estaban ahí con nosotros y hubo un tiempo cuando empecé a ir a la iglesia que si se me caía un cuchillo la culpa la tenía Dios, la tenía la iglesia, todo era para ver un follón en casa. Y en mi casa solo era creyente mi hermana mayor y yo, y luego mi padre se convirtió con el tiempo. El que, si os digo la verdad, creí que era el único que no se podría convertir en la vida, pero para Dios no hay nada imposible. Y se cayó y mi padre empezó con la iglesia. Y mi madre dijo, mira, nosotros puede ser que no creamos nada de lo que ellos creen. Pero hay una cosa. Mi hermana también era igual que yo, en carácter igual que yo, dice, pero el cambio que han hecho estos dos no lo podemos entender, pero está ahí. Ellos podían creer o no creer, pero algo estaba pasando. Dios estaba haciendo algo. Y eso es lo que la gente tiene que ver, ¿no? Ten eso
y las cosas te van a ir bien. Y Dios nos dice, vuelve y toma mi palabra. Pero ahora hay un condicionante. Dice, sí, hay una condición. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Hay una condición. Dios también pone condiciones. Si tú te vuelves, si tú vuelves en amistad conmigo, si tú tomas esta ley, si la aprendes y la cumples, si vuelves otra vez a mí, primera cosa, serás edificado. Vas a crecer. Nuestro crecimiento viene de nuestra relación con Dios. Hay un texto en Colosenses 2, 6 y 7, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y dice el texto, arraigados y sobreedificados. Hay dos crecimientos, uno hacia abajo y otro hacia arriba. Pero el crecimiento hacia arriba depende de la profundidad. Entonces, en nuestra vida, nuestro crecimiento, lo que se pueda ver en nuestra vida, depende de dónde estemos cogidos. Y donde tenemos que echar raíces es en el Señor. Donde marca nuestra firmeza es en el Señor. ¿Sabéis en Mateo 7 cuando habla de los cimientos, cuando habla de dos casas que son iguales y que a todas les pasa lo mismo, una se cae y la otra no? Pero no es que una casa es mejor que otra, es que es diferente donde están puestas. Y nuestro crecimiento exterior, lo que se pueda ver, tiene mucho que ver con la profundidad de nuestras raíces, de donde nuestro corazón está anclado. Además, un árbol o una planta crece en la medida de que se alimenta de las raíces. Dios utiliza lo que no se ve para lanzar. Dios nos cambia de dentro hacia afuera. Y eso es lo que se ve en nosotros. Primera cosa, Él nos va a hacer crecer. Luego dice, alejarás de tu tienda la aflicción. Nos da crecimiento, pero nos da seguridad. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. No dice que no vas a andar por valle de sombra de muerte. Dice que Él va a estar con nosotros. Hemos cantado que cuando pasemos por las llamas, Él dice que cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y cuando pases por el agua no te ahogarás porque Él está contigo. Cuidado, Dios no dice que no pasaremos por el fuego o por el agua. Él dice que estará con nosotros. Y llega el punto que Él nos da esa seguridad. Ya hace un par de años, cuando estábamos pasando por todo este tema de la pandemia, que se fue la seguridad de todo el mundo, nosotros todavía podíamos decir, Dios tiene el control. Y estamos seguros en sus manos, porque sabemos que nada ocurrirá que Él no permita. Y si Él lo permite, Él va a dar la salida y Él va a estar con nosotros. Esta es la gran diferencia. Dice también, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. Algo de mucho valor. Y no solamente el Señor nos hará crecer, no solamente nos dará seguridad, el Señor nos va a proveer. Mirad, somos ricos. Y no estoy hablando de dinero. Somos ricos en el Señor. Y aquí no estoy hablando ni de la teología de la prosperidad ni ninguna de estas cosas. Pero ¿sabes una cosa? No se nos tiene que ver por el valor de la riqueza que tenemos. A los hijos de Dios, los que Dios trata y va transformando, se nos conoce por la riqueza de nuestros valores. No por el valor de nuestra riqueza, sino por la riqueza de nuestros valores. Y los valores son los que Dios pone. Hay una iglesia, estaban aquí en Macedonia, una iglesia muy pobre, pero que era sumamente rica. Y que otros tenían menos dinero que ellos, decían, queremos colaborar. Y decían, pues si vosotros no tenéis nada. Y dice, en 2 Corintios 8, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber por la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es una contradicción, ¿no? Su profunda pobreza y la riqueza de su generosidad. Pero sigue, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de estar en este servicio para los santos, y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Este es el secreto, que primero se habían entregado al Señor. Y el entregarse primero al Señor les hizo que de una forma, como hablábamos de la amistad, desinteresada total, pedían
ayudar a otros. Pero eso era un fruto de estar con el Señor. Luego salían todas estas cosas. Hemos visto que nos va a proveer, que nos va a hacer crecer, hemos visto que nos da seguridad, y sigue diciendo, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Crecimiento, seguridad, provisión, el Señor te va a proteger. Y la pregunta es, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Estás completamente protegido. Dice el Salmo 34, 7 y 8, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Yo siempre he imaginado como ahí en medio y el Señor haciendo así, diciendo aquí no pasa nadie. Pero sigue diciendo el texto, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Él te va a defender. Pero ¿sabes quién es dichoso? El que se da cuenta de cómo le defiende. Porque cuando tú y yo experimentamos que realmente el Señor nos defiende, nuestra alabanza es completamente diferente. Porque dejan de ser palabras bonitas, que sí que puedo sentir, sino por cosas que yo he vivido y por cosas que he experimentado y que conozco realmente cómo es Dios. Él va a ser mi defensa, Él me va a proteger. Pero sigue diciendo, y tendrás plata en abundancia. Otra vez no habla de tener, porque sabéis, en el tiempo del Señor, la plata y el oro eran metales nobles, y la plata tiene una característica, que en una atmósfera pura no se empaña, y muchas veces se lijaba, y cuando se quedaba ya en puesta era cuando tú podías verte reflejado en la plata. ¿Y sabes cuál es uno de los privilegios que tenemos como hijos de Dios? Mostrar al Señor. Que podamos ser muestras del Señor, que lo que la gente nos vea cuando se refleje sea el Señor. Hay un versículo que me gustaría leer, que para mí, depende de la versión que la tengáis, pues será de una forma o de otra. Los que tenéis la Reina Valera del 60, que es la que tengo yo aquí, me encanta cuando la historia de que Jesús da de comer da lo de los panes y los peces, la alimentación de los 5.000. Y hay un versículo, el versículo 31, después de que se ha juntado con los discípulos, dice, perdón, el 31 no, es el versículo 33. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. El reflejar a Cristo es que la gente te va a ver a ti, pero va a reconocer a Jesús. Ese es el objetivo. Y muchos llegaron antes, pero a quien se juntaron no fue a los discípulos, fue a Jesús. Este es lo que tenemos que hacer. Reflejar a Jesús para que se acerquen a Jesús y para que se junten a Él, no a nosotros. Simplemente tenemos que hacer esto. Sigue diciendo el texto, para ir ya adelantando, dice, porque entonces, hemos visto que Dios te pide, vuelve ahora, toma ahora mi palabra, léela, medítela, cúmplela. Si te vuelves, vas a crecer. Si te vuelves, vas a tener seguridad. Si te vuelves, te voy a proveer. Si vuelves, te protegeré. Si vuelves, tú serás un reflejo de mí. Pero es que ahora el texto empieza diciendo, porque entonces, aquí hay una consecuencia de cumplir todas las demás cosas. Entonces, y algo que es para ti. Entonces te deleitarás en el Omnipotente. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana y la amistad con Dios está para disfrutarla. Tenemos que disfrutar del Señor. Y si yo realmente soy consciente de que Dios hace todas esas cosas en mi vida, estoy viendo que Él está supliendo y dando todo lo que yo necesito. En lo que yo sé que no puedo, Él siempre está ahí. Dice, te deleitarás. En el Salmo 73, Asaf, que era el líder de alabanza en los tiempos de David, un hombre que se ponía aquí delante, no como los hermanos que hemos tenido aquí, y que cantaba y acercaba a la gente a Dios, pero qué casualidad que podríamos decir, uy, este hombre es súper espiritual, es buenísimo, mira cómo conoce al Señor, cómo se acerca, qué palabras tiene. Eso es lo que la gente veía. En el Salmo 73, él dice, mis pies estuvieron a punto de resbalar porque tuve envidia de la gente que no conocía al Señor. Y a veces tú y yo, ¿sabes? Pensamos igual que Asaf. Es que a los que no conocen al Señor parece que les van las cosas mejor.
Y él incluso dice, si yo continúo así, voy a engañar a la gente, porque yo estoy diciendo una cosa que yo no me creo. Pero hay un cambio. El texto dice en el Salmo 63, ¿hasta qué? Dice, entrando en la presencia de Dios, comprendí. Y mira, las cosas cambian, entendemos y somos sanados, cambiados, transformados cuando estamos en la presencia de Dios. Entendí. Entonces entendí cuál era el fin de ellos, cómo Dios me trata a mí. Y un hombre que había empezado diciendo, mira, lo quiero dejar todo, acaba diciendo, pero ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dice que su cuerpo desfallecía, pero el Señor era su porción para siempre. Y cambia todo. Cuando entró en la presencia de Dios, cambió absolutamente su forma, su perspectiva y su forma de ver las cosas. Tú quieres que cambies, entra en la presencia de Dios. Y como dice también en Mateo, ¿no? Entra a solas. A solas. Y cierra la puerta. Y tú y él. Y háblale. A veces hablamos con algunas personas que están enfadadas por algo y dicen, no, me va a presentar, tal. Yo, no, si estás enfadado, dile al Señor que estás enfadado. Dile que no lo entiendes. ¿Qué piensas? ¿Que el Señor te va a ver y te va a decir, ay, Señor, tal, no sé, y no sabe qué es lo que está pasando por dentro? Díselo. Él lo sabe. Y Él va a tratar seguro contigo. Te deleitarás. Dice, alzarás a Dios tu rostro. Podrás mirar a Dios. Va a levantar tu cabeza. ¿Sabes? A veces vivimos toda la vida con la cabeza agachada. Por nuestra vergüenza, por diferentes situaciones. Pero dice el Señor en el Salmo 27, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. El Señor te va a levantar la cabeza. Y cuando levantes la cabeza le podrás mirar a Él. Y en ese momento dice que tú vas a orar y el Señor te va a escuchar. Yo no sé si es que nos hemos acostumbrado a tanto, a que oramos y sabemos que Dios nos escucha, o si somos realmente conscientes que el Dios único, que el creador de todo, el sustentador de todo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Todopoderoso, piensa en una cosa, el Todopoderoso se sienta a tu lado y te escucha. Yo no podría esperar que ir a ver al rey de España y decir que me atienda. Voy a decir, ¿este quién es? Él te escucha. Y dice que Él te va a prestar atención. Pero siempre y cuando estés en amistad con Él. Porque dice el Salmo 66, si en mi corazón yo hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si hay algo que rompe la comunión, Dios no dice que no te oiga. No va a escuchar, no va a hacer. Porque hay algo que antes se tiene que arreglar. Pero Él va a ayudarnos y Él nos va a escuchar. Dice además, determinarás una cosa y te será firme. Qué bueno es tener y tomar una decisión y saber que esa va adelante. ¿Pero por qué? Porque cuando estamos cerca de Dios, conocemos a Dios, entendemos al Señor. Porque al final en Jeremías nos dice que si hay solamente una cosa, que como seres humanos nos podríamos decir, entre comillas, de enorgullecernos un poquito de tener. Dice que el fuerte no se alabe ni confíe en su fuerza ni tal. Dice, sino, si en algo os tuvierais que alabar, sea en entenderme y en conocerme, que yo soy Dios. Eso es lo máximo que debemos hacer, conocer y entender a Dios. Y ahí habla de que eso se va a hacer. Dice en 1 de Juan 5, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay gente que lee este versículo y dice, uy, Dios me oye, Dios me va a dar lo que yo quiera. No. Si leemos bien el texto, dice que sí, que te lo va a dar, cuando lo que pidas sea conforme a su voluntad. Pero decir, bueno, y pedir conforme a su voluntad, en el momento que estás tan cerca de Dios que conoces y ves las cosas como Él las ve, tú empezarás a pedir lo que Él quiere que pidas y Él te lo va a conceder. Porque sus planes es su voluntad, por encima de todo. Y va diciendo al final, dice, y sobre tus caminos resplandecerá la luz.
Y aquí hay dos líneas que el Señor nos pone delante. Una es que además de todo lo que hemos visto, si os acordáis, decía, vuelve ahora en amistad conmigo, toma la ley de mi boca, si te vuelves al Omnipotente serás edificado, crecerás, vas a tener provisión, vas a tener seguridad, vas a tener protección, vas a disfrutar de tu vida con Él. El Señor va a levantar tu cabeza, el Señor te va a escuchar, va a estar por ti. El Señor, cuando pidas conforme a tu voluntad, Él va a contestar y Él va a conceder. Y ahora hay dos cosas. Dice, sobre tus caminos resplandecerá luz. Hay una luz que nosotros necesitamos y una luz que nosotros tenemos que emitir. La primera, el Señor te va a dar dirección. Necesitamos mucha dirección de parte del Señor. ¿Sabéis el versículo tan conocido, ¿no? Del Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En ese tiempo que no había farolas ni había nada, necesitábamos saber por dónde teníamos que andar. Dice que la palabra del Señor es la que nos guía el camino por dónde tenemos que ir y por dónde tenemos que seguir. Esa es la luz que Dios va a poner. Pero también el Señor dice en Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tienes una luz que necesitas para saber dónde ir, pero tú eres luz y tienes que iluminar a otros. Entonces, ahí tenemos las dos partes, que tenemos dirección, por un lado, y también el testimonio que nosotros tenemos que dar. Y acaba diciendo el texto, que cuando fueren abatidos dirás tú enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos, éste será librado. No sé si os choca algo en este versículo, porque el Señor libra, dice que lo hará por medio de ti. Y solamente hay dos textos en la Biblia, uno es este, y otro está, cuando al principio del Evangelio de Marcos está este hombre que no podían ponerlo delante de Jesús y van los hombres, lo suben al techo, abren y lo bajan. ¿Y sabéis lo que dice Jesús? Dice que al ver la fe de ellos, no está hablando solo la fe del paralítico, está hablando de aquellos que le han cogido, que han hecho lo posible y lo imposible para presentar a esa persona delante de Jesús. Y dice el Señor, al ver la fe de ellos, le sanó. Y aquí dice, por la limpieza de tus manos, este será librado. Entonces, fíjate que todo lo que hemos visto aquí hoy no solamente trae paz y muchos beneficios a tu vida, sino que también lo va a traer a la gente que está alrededor de ti. Eso no solamente es bueno para mí, es bueno para los que me rodean. Y Dios va a utilizar para hacer su obra en mí, pero también va a trabajar para librar a otros a través de mí. ¿Y todo cómo empieza? Como decía el texto, vuelve ahora. Ahora. El decir ahora nos hace que no podemos esperar más. Tú y yo no sabemos lo que va a pasar cuando salgamos por esa puerta. Esta semana, ya voy terminando, en Morón nos ha venido un golpe muy fuerte. Supongo que muchos habéis visto las noticias, ya habéis visto esa familia que iban para ver el Sevilla al campo del Atlético de Madrid y se mataron. El hombre que se mató es un hombre con el que yo había hecho varios trámites en una oficina pública ahí. Un coche, el que está aquí y el que está ahí, mueren los tres, los dos de aquí se salvan. Un hombre de 40 y pico de años, un chaval de 15, otro de 17. Salen por la mañana, van a disfrutar y hablábamos con mi esposa y decir, ellos ya están, pero ¿cómo se queda su esposa? Cuando les ha dicho adiós porque van a pasar un buen día y no van a volver nunca más. El volver al Señor es urgente. Y si tú no le conoces, es decir, Señor, yo sé que te necesito, yo he entendido que yo estoy separado de ti y yo reconozco que tú viniste a este mundo para morir por mí, para salvarme, para sanarme, para transformarme, para renovarme y para que no solamente eso, sino para que yo pueda gozar una vida entera y una eternidad contigo y poder gozar todas estas cosas que hemos visto. Señor, yo te pido perdón.
y reconozco y te reconozco como mi Salvador, pero también te entrego mi vida para que seas mi Señor. Así empezó todo. Pero quizás tú y yo, hoy, no sé cómo está tu vida, tengas que venir y decir, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque quizás estoy haciendo la vida a mi manera. Quizás no te estoy teniendo tan en cuenta como debería. Quizás yo ya sé cómo me tengo que comportar, sé cómo tengo que vivir. Quizás muchas veces yo me creo suficiente para hacer las cosas. Y no pienso que mi suficiencia viene de mi dependencia de ti. Porque sabes una cosa, dice el Señor que no tienes nada que Él no te haya dado. Los dones que tú tienes te los ha dado Él. Tu carácter te lo ha puesto Él. Tu forma de ver, tu forma de ser, la familia donde estás te la ha dado Él. El lugar donde estás lo ha puesto Él. Todo con un plan, para que le honremos y le glorifiquemos a Él. Ese es el plan. Y a veces no lo hacemos. Y yo tengo que volver y decir, Señor, perdóname. Perdóname, pero yo te necesito. Y el Señor nos llama hoy en día, en esta mañana, a volver ahora. Y nos ha recordado cuántas cosas tenemos por estar en esa relación con el Señor. Prácticamente nos ha dicho que Él nos va a dar todo lo que tú y yo necesitamos para vivir aquí. Él se encarga, pero no pasa sin una decisión personal de nuestra parte. Él te dice que tienes que volver, pero tú tienes que decidir volver. Esa es nuestra parte. Y volver diciendo, Señor, perdóname, pero aquí estoy. Ayúdame porque quiero ir de tu mano, porque te necesito. Y os digo que cuando eso ocurre, cuando empezamos las reuniones y tenemos ese tiempo de alabanza, la alabanza no es igual. Es cuando realmente sale de lo más profundo del corazón. Porque he dicho, Señor, es verdad todo lo que dices. Y yo quiero vivir esto. Y cuando enfrentes otra prueba, podrás enfrentarla recordando que Dios ya ha sido fiel antes y lo va a volver a ser. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí. Señor, tú conoces nuestras vidas. Señor, delante de ti no podemos esconder nada. Y lo más importante es que tú quieres que entremos en esa amistad contigo. En esa amistad que crece con el trato. Esa amistad que nos da todo lo que necesitamos. Esa amistad que no solamente nos ha salvado, sino que nos cambia, nos transforma, nos renueva, nos sana. Esa amistad que nos hace crecer, esa amistad que nos provee, que nos sostiene, que nos da seguridad, que nos protege. Esa amistad, Señor, que podemos disfrutar. Y esa amistad que también podemos utilizar para que otros te conozcan. Señor, te pedimos perdón si en algún momento miramos por nosotros, si en algún momento buscamos lo nuestro y no te estamos mirando a ti. Pero en esta mañana queremos reconocer que te necesitamos, que eres lo mejor que nos ha pasado. Señor, queremos realmente depositar nuestras vidas en tus manos y que tú hagas tu obra, esa obra que dijiste que empezaste y que vas a terminar. Que hagas y cumplas tu obra en nosotros y a través de nosotros, para que realmente tú y solamente tú, en nuestra vida, seas quien reciba toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Me quedo, es un texto fantástico el de Job, es un texto excelente, ¿no? Pero la primera frase, vuelve ahora a la mitad con él y tendrás paz. Es lo que estás buscando. Si todavía no eres cristiano, es lo que estás buscando paz. Pues vuelve ahora. Y no solamente tendrás paz, sino también tendrás un amigo de verdad. Un amigo de verdad. Ese amigo que tú anhelas tener y que es Jesús. Ahí vas a encontrar lo que es un amigo de verdad. Y ahora cuando estamos delante del pan y el vino, estamos haciendo lo que Él nos dijo que hiciésemos, que recordásemos hasta qué punto nos amó. Nadie tiene mayor amor que este, que uno esté dispuesto a dar su vida por sus amigos. Y esto fue lo que hizo Jesús por nosotros. Así que vamos a participar del pan y del vino.
Y voy a pedir a las personas que lo van a repartir que pasen al frente y vamos a dar gracias a Dios porque es un amigo de verdad. Es fantástico cuando le conocemos como amigo y que podemos estar aquí en esta mañana y también poder beneficiarnos no solamente de su paz, sino también de su obra en la cruz. Así que voy a pedir a Isa que tú puedes dar gracias por el pan y el vino. Señor, muchas gracias por este tiempo que